Hola de nuevo, mi gente bella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy estamos de nuevo aquí para hacer una ovejita. Vamos a hacer la ovejita para el portal de Belén. Porque, ¿qué es un portal de Belén sin ovejitas? Así que vamos a hacer esta belleza, cosita bonita. Y para hacer esta ovejita vamos a usar lana. Esta vez vamos a trabajar con lana, para darle esta textura a lo que es el cuerpecito y esta parte de la cabeza. Ups. Así que tenemos esta lana que no es muy gruesa, mide unos 2,5 milímetros, no llega a 3, pero tiene esta textura de pelito que es lo que nos interesa. Vamos a usar también hilo acrílico. En este caso voy a usar acrílico para la parte del morrito, orejas y patas. Pueden usar marrón, marrón oscuro, claro, eh, incluso la lana también. Yo la voy a usar blanca, pero también puede ser negra, puede ser marrón, cambiándole los tonos de marrón. Se puede hacer de varios colores. Vamos a necesitar también relleno. Una hebrita apenas para marcar los ojitos y aquí el morrito. Qué carita tan mona. Aguja lanera, tijeras y una aguja de crochet que yo voy a usar del 1,25. Es delgadita para este grosor de lana, pero es que la oveja tiene que tener un tamaño chiquito, entonces no nos interesa que se agrande demasiado. Y dicho esto, vamos a tejer. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos. El anillo mágico ya sabemos cómo es. Aquí vamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos el anillo. Y ahora vamos a hacer 5 aumentos. Vamos a hacer 5 puntos dobles, es decir, en cada punto vamos a hacer 2 puntos. Aquí vamos a cerrar el anillo y a acomodarlo un poquito. Y ahora aquí 2 puntos. 1 y 2 en el mismo hueco. Nos vamos al siguiente. Hacemos 2 en el mismo hueco. Vamos al siguiente, hacemos 2 en el mismo hueco, así hasta dar toda la vuelta. Aquí ya completé la vuelta. Me olvidé decir que también necesitamos un marcador de puntos para marcar el primer punto de cada vuelta. Bien, ahora nuestra vuelta 3 vamos a hacer un punto, un aumento. Un punto ya lo tenemos en el marcador. El siguiente es donde haríamos el aumento. El siguiente tenemos un punto. En el siguiente un aumento, 2 puntos en el mismo. Siguiente un punto. Siguiente uno doble. Así, 2 en el mismo. Uno aumento. Y ya solo nos queda por hacer un punto y un aumento. Y ahora tendremos 15 puntos. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de 15 puntos. Es decir que no vamos a hacer aumentos, sino que vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Dejemos 4 vueltas. En la vuelta 8 vamos a hacer un punto y una disminución.
voy a marcar mi primer puntito y volveremos a tener 10 puntos. La disminución la hacemos de esta forma. Cogemos la parte frontal del punto, cogemos 2, cerramos como uno solo y cerramos. Y ya tenemos un punto menos. Un punto normal, disminución. Repetimos esto toda la vuelta y al final tendremos 10 puntos. Y ahora es un buen momento para rellenar. Vamos aquí poniendo de a poquito hasta rellenar esta bolita que hemos hecho. Este es el cuerpecito de la oveja. Ponemos un poquito más. Así, así. Y le damos forma. Como si fuera una croqueta. Bien. Esto lo vamos a cerrar con aguja. Comenzamos con la cabeza. Yo en este caso voy a dejar el hilo simple porque mide 2 milímetros. Si fuera más delgado sí lo pondría doble, pero en este caso lo voy a usar así. Comenzamos con un anillo mágico de 5 puntos. Aquí hacemos 5 puntos igual que comenzamos el cuerpecito. La siguiente vuelta haremos 5 aumentos, igual que hicimos con el cuerpo. Vamos haciendo 2 puntos en cada punto. Ahí tenemos 2. En el siguiente hacemos 2 y así hasta completar la vuelta, que tendremos 10 puntos. Y ahora tercera y cuarta vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, es decir, son 2 vueltas de 10 puntos cada una. Entonces vamos tejiendo un puntito en cada uno hasta hacer nuestras 2 vueltas. Ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a cambiar al blanco, vamos a cambiar de color y de tejido porque estamos tejiendo con hilo acrílico y vamos a pasar a tejer con lana. Entonces, el último punto no lo cierro del todo y cuando tengo estas 2 lazaditas aquí en la aguja, engancho la lana. Aquí ya apretamos un poquito y empiezo a tejer con la lana. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Entonces tenemos un punto aquí, segundo punto, y ahora viene el aumento. 2 en el mismo. 1, 2. Y repetimos el aumento. Al final vamos a tener 15 puntos. A continuación vamos a hacer 2 vueltas de un punto en cada punto. Ahora aquí sí que voy a marcar. ¿Dónde está mi marcador? Aquí. Aquí voy a marcar ya porque, bueno, la vuelta anterior el mismo color ya me estaba dando el inicio de la vuelta, pero ahora voy a marcarlo para no perderme. Y vamos a hacer 2 vueltas de 15 puntos.
En la vuelta 8 vamos a hacer 2 puntos y una disminución. Y vamos a volver a tener 10 puntos. Hacemos 1, 2, disminución. El frente del punto, 1, 2, cerramos como uno solo y cerramos. Repetimos 2 puntos, 1, 2, disminución. Y así toda la vuelta. Y este es el momento de rellenar. La vuelta 9 vamos a hacer un punto y una disminución. Aquí tenemos el primer punto y hacemos disminución. 1 y 2, cogiendo al frente, cerramos como uno solo, listo. Y aquí ya acabamos de cerrar con aguja. Vamos a hacer las orejas. Las orejitas las vamos a hacer planas, igual que hicimos las orejitas del cerdito. Dejemos 4 cadenetas, 2, 3, 4. Y sobre estas cadenetas, en la primera no, en la siguiente tejemos hacia atrás y tendremos 3 puntitos. Aquí. Ahora de aquí vamos a levantar una cadeneta, giramos el tejido, en el primero no, en el siguiente tejemos un punto y en este siguiente tejemos otro punto. Levantamos cadeneta, volvemos a girar y hacemos un solo punto. Cadeneta, cerramos. Y ahora nos traemos esta hebrita que nos ha quedado aquí, la bajamos igual que hicimos con las orejitas del cerdo. Aquí, quien haya hecho el cerdito recordará. Entonces bajamos esta hebra a la esquina contraria de la hebrita de inicio. Bien. Ahora, las orejitas de la oveja no son planas. Las del cerdito sí, las pusimos así. Pero la ovejita las tiene más cerraditas. Así que vamos a unir estas dos hebras o estas dos colitas que tenemos aquí de hilo. Así. Sin tensar demasiado porque si no se nos encoge la oreja. Listo. Igual que esta, hacemos otra más. Y ahora vamos con las patas. Hacemos un anillo mágico de 5 puntos. Esto ya hemos visto cómo se hace. No me voy a parar mucho. 2, 3, 4, 5. La siguiente vuelta de 5 puntos también, pero cogiendo el medio punto de atrás. Esta parte de aquí. Hacemos 1 en el siguiente, 2, siempre cogiendo el medio punto de atrás. A continuación haremos 2 vueltas, pero ahora sí ya cogiendo el punto entero.
Es decir, vamos a hacer 2 vueltas de 5 puntos, que es un total de 10. Aquí lo que tenemos que tener un poquito de precaución a la hora de coger el punto, porque al ser tan chiquito, podemos enganchar el otro lado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es cerrar nuestro círculo y eso no nos interesa. Así pues, lo cogemos de esta forma hacia arriba y vamos tejiendo. Aquí tenemos uno. A continuación, hacia arriba, 2, porque si entramos la aguja derecha, podemos enganchar al frente. Y así es como quedaría la patita. Pues igual a esta, hacemos 3 más y ya tendremos la 4 patitas de la oveja. Pues llega el momento de unir piezas. Y vamos a empezar colocando las orejitas. Yo se las estoy poniendo en 1 y 2 vueltas del blanco aquí. Y más bien hacia los lados. Estas orejitas no son así puntiagudas hacia arriba, ¿vale? Las orejitas tienen sus orejitas caíditas hacia abajo. Entonces aquí cogemos esta esquinita y la fijamos. Como son piezas tan pequeñitas, tampoco requiere de muchas puntadas. Y si te queda más fácil hacerlo pegado con silicona, pues adelante. Yo ya en alguna ocasión he explicado el motivo por el cual yo prefiero coserlas. Y es porque la silicona, una vez se seca, se endurece. Entonces, supongamos que he puesto la oreja, no la he puesto donde yo creo que debo ponerla y quiero corregirla. Si yo lo pego con silicona, pues ahí voy a tener un problema porque al quedarse eso tan, o sea, se solidifica, ¿sí? Entonces, al solidificarse, ya la lana no me permite hacer el cambio. Eso se queda ahí pegado como una pieza dura y ya no hay manera. Y por eso yo, pues, prefiero hacerlo eh, cosido, porque siempre puedo corregir. Bueno, eso es una pequeña explicación, pero si a ti te queda más fácil con silicona, fría o caliente, pues adelante. Es más rápido, claro que sí. Bueno, he sacado las 2 hebras por el mismo huequito. Ahora hacemos un nudito y otro. Cortar y esconder. Ahora vamos a ir ubicando la cabecita. Esta parte que es más puntiaguda la vamos a dejar para la colita. Y esta parte que es más redondita le vamos a colocar aquí la cabeza. Ups. Entonces, si queremos que mire hacia abajo, la podemos colocar un poquito más acá. O si preferimos que mire hacia el frente, la podemos colocar un poquito más arriba. Entonces, esto yo aquí lo voy a pillar con un alfiler. Y vuelvo y repito lo mismo. Si lo quieren pegar con silicona, pues ahí quedaría la cabecita. Luego pueden cambiar si la quieren mover más hacia adentro, más hacia afuera. Por eso escogerla con el alfiler para que podamos ver en qué postura nos gusta más. Yo la voy a colocar así, con sus orejitas acá. Bien, ahora las patitas.
De igual forma las vamos a pillar aquí con alfileritos, que luego ya iremos cambiando ya las vamos cosiendo, pues. A ver, vamos a calcularle una patita ahí. Y la otra acá. Ahí podría ser. La otra aquí. Y la última patita. Ahí. Bueno, yo creo que en esta posición estaría bien. Las patitas están centradas y la ovejita se sostiene en pie. ¡Qué mona! Ya, pues ahora a coser. Vamos cosiendo, cogiendo un poquito abajo y un poquito de la patita, un puntito, apenas un puntito. Y ya están las patitas. Ahora para el rabito, vamos a coger aquí un puntito, nos guiamos un poquito por el centro. Y cogemos aquí para hacer 4 cadenetas. Hacemos 1, 2, 3, 4. Nos regresamos con 3 puntos, porque el primero no lo cogemos. 2, 3. Este lo cerramos ya. Cortamos. Y fijamos al cuerpecito. Aquí. Y ya queda tal que así la colita. Me inspira ternura hacer estos animalitos, porque los veo tan chiquitos. Bien, este cabito también lo perdemos de igual forma. Vamos a hacerle los ojitos. Yo primero marco aquí con un alfiler donde creo que los ojitos pueden ir y observo si de verdad es el sitio que me parece el correcto. Entonces, yo creo que ahí pueden ir bien los ojitos. No requiere de mucho ¿qué? Es, detalle. Esto es muy chiquito, entonces la verdad es que no requiere mucho detalle. Me voy a venir un poquito más hacia aquí. Ahí. Y ahora me voy al otro. Ese es un ojito. Y este sería el otro ojito.
y nos venimos al morrito. A ver cómo se ve. Porque es importante que queden a la misma altura. Muy chiquitos. No pasa nada. Volvemos y retocamos. Esto todo se puede corregir. Vamos a ver. Vamos a hacerlos un poquito más grandes. Cogiéndole allí un poquito más. Así tenemos uno. Y aquí vamos a hacerle el otro. Ups. Listo. Mejor ahora, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bien. Ahora para el morrito le vamos a hacer aquí una subidita porque es en forma de V. Entonces está un poquito apretado. Difícil. Ups. Aquí. Hacemos aquí la V. Entramos por aquí y salimos por aquí. Bien. Y ahora le vamos a hacer aquí una sonrisita. Una especie de sonrisita que es la boca. Listo. Aquí a la misma línea. Bueno, ahí está nuestra ovejita. ¿Qué tal? A mí me parece tan mona, tan... aquí en España, cuando decimos que es mona, queremos decir que es bonita. ¿No? Porque yo lo digo mucho, ¿verdad? ¡Ay, qué mono! Pues eso, lo que significa es que es entre bonito y tierno. Ahí está. Toda cookie en la ovejita. Bien, pues, ups. Pues igual que hemos hecho esta. A ver que no se nos caiga, que si es un poco cabezona, pierde equilibrio. Pero no pierde equilibrio. Está muy bonita. Ay, mi ovejita. Pues igual que esta podemos hacer varias. Y así vamos formando un rebaño. Si ven, esta es cabezona y se va. Se va de cabeza. Entonces, cuando nos ocurra eso, lo que podemos hacer es acomodarle un poquito las patas y de esa manera ya guarda equilibrio. Y aquí tenemos una que salió un pelín más grande, pero todas juntas forman un rebaño muy tierno. ¿Qué les parece? Pues espero que les guste. Si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal. Le dais a la campanita y así llegan las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y sin más, cuídense mucho. Hasta luego.